La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente, gracias a Dios por su amor, su misericordia. Gracias por su palabra, hermanos. ¿Qué sería de nosotros los seres humanos? ¿Qué sería de nosotros los cristianos si no tuviéramos con nosotros la palabra de Dios? Así que vamos a prestar mucha atención y como siempre lo hacemos, vamos a orar primeramente para que podamos entender y comprender lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Bendito Dios y Padre Celestial, toda la gloria, Señor, y la honra solamente pertenecen a ti. Gracias te damos por estas oportunidades. Gracias por enseñarnos a través de la Escritura, Señor, y que saquemos el provecho de lo que tú nos enseñas, de lo que tú nos hablas, y que cada día seamos personas diferentes, personas cambiadas y transformadas, Señor, por el poder de tu palabra y obediente, Señor, a lo que tú nos hablas. Te damos toda la gloria y toda la honra y dejamos esta palabra en tus manos, pidiendo tu guía y dirección a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 18. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y el tema del cual vamos a hablar hoy titula Cuando la razón tropieza con la cruz. Hasta el día de hoy, hermanos, el mundo ha tratado de comprender de una manera lógica, razonable y propia la cruz de Cristo. Fíjese usted en cada una de las personas a las que tal vez le ha hablado acerca de Cristo y analice que no solo no aceptan la palabra, sino que buscan razones humanas para que alguien común y corriente, como ellos consideran a Cristo, haya sacrificado su vida por un propósito que ninguna otra persona lo haría. Las personas no solo no creen o no solo no aceptan esa realidad de la cruz, sino que buscan encontrar las explicaciones suficientes y razonables dentro de su sabiduría que les permita encontrar un sentido a esa obra de sacrificio. Y finalmente, cuando uno analiza, se da cuenta de que siempre terminan fracasando en encontrar motivos o razones suficientes para que esto les parezca lógico, para que desde un punto de vista humano, el sacrificio de Cristo en la cruz y el propósito que él tuvo tenga algún sentido para ellos. No solo desde el punto de vista histórico, sino del propósito y finalmente del resultado que produjo el sacrificio de Cristo en el antes y en el después de la humanidad. La gente busca darle una explicación y un sentido a todo esto, hermanos. Y quiero hablar de algo muy sencillo pero muy representativo. Por Cristo es que la humanidad, nosotros, nos movemos entre épocas de la historia. Me explico, nosotros hablamos antes de Cristo y hablamos después de Cristo. Solo con este pequeño motivo diría yo, el ser humano acepta la realidad de su existencia
lo impactante que haya tenido que ser en la historia un hombre como Jesús para marcar un antes y un después, precisamente en la historia de la humanidad. Ahora, cuando nosotros vamos al pasaje que le leí al principio, en la primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 18, vemos que en griego la palabra de la cruz literalmente significa la predicación. Y también vemos que se hace una comparación entre lo que es la sabiduría de palabras o la sabiduría humana y la palabra de la cruz. Mira, hermano, la sabiduría del mundo incluye muchas palabras, es decir, muchas formas de hallar la verdad y hallarle el sentido a la vida. Y eso lo hemos visto y el ser humano sigue tratando de encontrarle sentido a la vida. Pero cuando nosotros miramos la palabra de la cruz nos enseña que es el único camino a la verdad y el único significado de la vida. Tanto así, muchas personas consideran a Cristo como un maestro superior, lo aceptan que era alguien que tuvo un conocimiento y un sentido, diríamos, más profundo de la vida, pero no aceptan que era el Hijo de Dios o que era Dios mismo hecho hombre en la tierra. Esto básicamente es ver a Cristo con la sabiduría humana, ya que si yo observara la Biblia con los ojos de la sabiduría humana, diría que podría rescatar una cantidad de enseñanzas de moral y ética para vivir vidas mejores en la sociedad y constituirme también como una mejor persona. Pero de ninguna manera podría encontrar sentido a la cruz si viera esa obra poniendo la lógica o la razón humana. ¿Y sabe usted por qué le digo esto? Porque el amor de Dios no se puede entender desde nuestras capacidades o por nuestra mente. Nosotros no podemos comprender la magnitud del amor de Dios por la humanidad si lo vemos desde nuestra perspectiva natural y humana. Mire, Efesios capítulo 3 versículo 17 al 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nosotros tampoco vamos a poder comprender la gracia de Dios y la voluntad de haber bajado a la tierra siendo un hombre para sacrificarse por todos nosotros, ofreciéndonos la entrada al cielo, si lo miramos desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista o desde la razón. Mire, a los perdidos no les agrada el mensaje de la cruz, es decir, el mensaje de que el hombre es salvo por medio de un redentor que ha sido crucificado. Para ellos ese mensaje es una locura, como un hombre puede salvarlos. Pero ningún otro mensaje ha cambiado tantas vidas como el mensaje de la cruz de Cristo. Yo diría que ningún otro mensaje ha revolucionado las sociedades, las comunidades y las familias como la cruz de Cristo a través de todas las épocas de la humanidad. Por eso la Biblia dice que la cruz de Cristo es el poder de Dios para salvar a los hombres. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La cruz desenmascara la mentira del razonamiento y de la sabiduría de los hombres. El hombre lo hemos visto en toda la historia poniendo todos sus esfuerzos de vencer al mal a través de la ciencia, a través de la tecnología y a través de la religión. El hombre siempre trata de usar todo cuanto tiene a su disposición para vencer esa naturaleza, la enfermedad, el sufrimiento, la corrupción.
y aún la misma muerte. El hombre quiere una vida que sea plena y libre, pero la quiere con sus propias condiciones. Es decir, quiere todas estas cosas de una forma tal que le permita continuar haciendo su voluntad, viviendo como él desea, ganando posición y poder, siendo reconocido y siendo famoso, estando cómodo, acaparando y finalmente acumulando. ¿Por qué? Porque el hombre quiere aceptación y reconocimiento por sus logros. Pero la cruz destruye ese razonamiento porque desenmascara un problema severo que existe con los hombres. ¿Cuál es? El problema del pecado, el problema de un corazón que está depravado y que es completamente egoísta. ¿Por qué cree usted que el hombre intenta vencer el mal a través de todas las épocas y lo único que ha hecho es fracasar? Y el mundo puede seguir igual o aún peor cada día. El mundo cada vez es más depravado, el mundo cada vez va más hacia la ruina, pero la gente sigue creyendo en que puede obtener la paz y en que puede llegar a obtener eh, la solución y vencer el mal a través de sus propias capacidades. La cruz, hermanos, es precisamente el Hijo de Dios, el hombre perfecto muerto por los hombres imperfectos. Los hombres asesinaron al Hijo de Dios porque su corazón era perverso. La cruz desenmascara la mentira de la búsqueda del hombre de amor, gozo, paz y todas otras cualidades espirituales de la vida. El hombre quiere llevar una vida plena y libre y desea lo mismo para otros hombres, pero en toda esa búsqueda descubre algo, que la ciencia, la tecnología, las buenas obras no le proporcionan amor, no le proporcionan gozo, no le proporcionan paz, que es lo que el hombre tanto busca. El hombre quiere sentirse pleno, pero tampoco proporcionan la confirmación de conocer a Dios, de conocerlo realmente a tal punto que una persona se sienta absolutamente segura de que va a vivir con Dios eternamente. Eso el hombre no lo puede conseguir a través de todos estos métodos que ha intentado. Sin embargo, la cruz sí da esa confirmación. Muchos creyentes, miles, genuinos, que han confiado en Cristo y que han confiado en la cruz para ser salvos, dan testimonio de que tienen la confirmación absoluta de la vida eterna con Dios y darán testimonio algún día delante de aquellos que nunca creyeron. Entonces, la cruz destruye esa idea de que la plenitud de la vida proviene de la ciencia, de la tecnología, de la educación e incluso de las buenas obras y de la religión. Tantas cosas de las que se han hablado a través de las épocas y a través de la historia para buscarle una respuesta a todo esto. Que finalmente hoy, al año 2026, el hombre desde esas capacidades no ha encontrado una respuesta. Con todo eso, hermano, la cruz se convierte, digamos, en la locura absoluta e inentendible para quienes no quieren tener que depender o llegarse a humillar o inclusive dejarse a un lado para reconocer que únicamente Cristo puede traer la salvación. La cruz destruye la sabiduría de los hombres porque demuestra que la manera de solucionar todos los problemas de nuestro mundo es a través de Cristo, no a través de ninguno de los otros métodos que ya le mencioné. Todo esfuerzo humano que no sea la cruz siempre ha fracasado y va a seguir fracasando. Por eso les decía ahorita, el ser humano sigue buscando y sigue intentando encontrar una solución a la condición de nuestro mundo
y hoy, después de tantos años, no la ha encontrado. Ningún esfuerzo humano ha solucionado jamás los problemas del mundo, hermanos. ¿Cuáles problemas del mundo? El pecado y el mal, la enfermedad y el sufrimiento, el egoísmo, la avaricia, la muerte y aún el juicio, hermanos. Ningún hombre ha llegado jamás a penetrar el mundo espiritual por sí solo para averiguar cómo es Dios. ¿Que lo han intentado? Sí, lo han intentado, absolutamente, pero ninguno de ellos lo ha logrado. ¿Por qué? Porque solo Cristo y solo la cruz pueden hacer esto y pueden cambiar a los hombres y darles vida. Una vida que, según la Biblia, es tanto abundante como eterna. Y eso se ha mostrado a través de todos los siglos con la predicación de la palabra de Dios. Todos los problemas de nuestro mundo, hermanos, físicos, materiales, espirituales, se podrían solucionar si los hombres acudieran a la cruz, que es la demostración perfecta de amor y de sacrificio de parte de Dios. Cuando los religiosos, personas religiosas, miran la cruz y ven la fealdad, podríamos decirlo, de sus pecados, la vergüenza, el castigo, la muerte y el sufrimiento que trae, como que viene como consecuencia de todas estas cosas, sienten repulsión, retroceden, se alejan de la verdad y no aceptan el hecho de que el Hijo de Dios murió y tuvo que morir para pagar por por esa fealdad de ese pecado, que tuvo que haber un sacrificio en la cruz para que hubiera paga por esos pecados, como dice la palabra, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Otras personas piensan que Dios está demasiado distante y como poco involucrado en los asuntos de los seres humanos, como para llegar a sentir algo por cada uno de nosotros o llegar a interesarse por lo que nos está sucediendo, tanto individual como sociedad. Por consiguiente, hermanos, pensar en un Dios que se convirtió en hombre y que sintió los dolores de la muerte en una cruz es una locura para la mente del ser humano natural. Sencillamente para ellos es algo que sobrepasa los límites del entendimiento de la mente humana. Y como sobrepasa esos límites, entonces no hay una explicación razonable. Y como no hay una explicación razonable, entonces decidimos no creer, porque así somos los seres humanos. Todo lo que se salga de nuestro control, todo lo que se salga de nuestras capacidades para comprenderlo o entenderlo, no lo podemos creer ni lo podemos defender. Esa es la actitud que tenemos los otros seres humanos. ¿Por qué? Porque les decía ahorita, por orgullo, porque el ser humano no quiere dejarse de lado para entender que Dios ha provisto un camino, que nosotros no entendemos la magnitud del amor de Dios, sino es por la cruz de Cristo. El mundo, generación tras generación, comete el error de tropezar con la sencillez, podríamos decir, de la cruz. El hombre cree que tiene que usar su propia sabiduría y sus energías para lograr cualquier cosa en este mundo. O de lo contrario, no lo va a conseguir. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque en el mundo el hombre cree que él es el ser absoluto, el ser superior y lo mejor que hay en todo, que él es el gobernante de su propia vida y que puede hacer con su vida lo que a él le apetezca. Por eso es que el mundo no logra entender que la cruz es la expresión del amor de Dios por un mundo perdido y que el mensaje de la cruz consiste en la fe sencilla, sencilla hermanos, en el amor de Dios,
simplemente creer. El mundo no tiene que ejercer sabiduría humana a fin de comprender el sacrificio de Cristo, ni para tener vida eterna. No, solo tenemos que creer. Colosenses capítulo 2 versículos 8 y 9 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La cruz, hermanos, responde a la búsqueda que el hombre ha hecho de Dios por tantos años. El problema ha sido que el hombre lo ha buscado por sus métodos y el hombre no es quien pone las condiciones. El mundo cree que debe obrar con tanta diligencia como le sea posible para traer el reino de Dios o para ganarse ese reino. O sea, hay personas que tienen un muy buen comportamiento como seres humanos y para los demás son personas aprobadas por Dios. Para los demás son personas que sí o sí tienen que ser aprobadas por Dios, pero así no funciona. Nos movemos en una sociedad en la cual el hombre moralmente bueno es merecedor de que Dios lo eleve a una posición de preferencia y por ende le brinde salvación. En pocas palabras, nos movemos en una sociedad en la cual el hombre, vuelvo y repito, moralmente bueno es alguien que tiene derecho a reclamarle a Dios salvación. O sea, en pocas palabras, Dios es deudor del hombre bueno, moralmente bueno. Pero si nosotros miramos cuidadosamente lo que dice la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia nos enseña cuatro puntos muy importantes y téngalos muy en cuenta. Primero, que la ley o la norma condena al hombre más bueno, pero la cruz salva aún al hombre más perverso. Segundo, que por uno la ley condena a todos, pero por la cruz uno ha traído salvación a todos. Tercero, por el merecimiento viene la condenación, pero por el reconocimiento viene la salvación. Y cuarto, por la aceptación propia nunca va a ser posible llegar a Dios, mas por el rechazo de nuestra propia vida, Dios nos llama sus hijos. Entonces, para terminar, hermanos, la cruz es el poder de Dios más maravilloso para vencer al enemigo, para vencer todas las potestades y yo diría la expresión de amor más indescriptible para con los hombres en el mundo. Recuerde que no es de extrañarse si ah, si al mundo esto le parece inconcebible o inaceptable. La Biblia dice que la palabra de Dios es locura para quienes no se niegan a sí mismos, para quienes no quieren hacerlo, para quienes quieren seguir buscando razonamientos para entenderlo. Pero para los cristianos, o sea, para nosotros, es el poder de Dios, es la sabiduría eterna y es la salvación de nuestras almas. Que este mensaje nos sirva un poquito para entender por qué es que el mundo no cree en Dios, porque el mundo sigue buscando respuestas y no las halla y nunca las va a hallar. Finalmente esto va a seguir igual y vamos a ir de mal en peor en este mundo, hermanos, tan perverso, tan lleno de maldad, y que lo que necesita es venir a la cruz para poder encontrar la respuesta a todas las necesidades que nos están aquejando.
Bendito Padre Celestial y Dios del cielo, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad Señor, gracias porque aún la tenemos y es una demostración de tu amor y tu misericordia para con nosotros, porque a través de ella somos formados Señor, podemos aprender y no solo aprender, sino poner por obra Señor y crecer todos los días en la vida espiritual. Gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos. Gracias por cada una de las personas que escucha este programa. Bendícelas, ayúdalas, sus familias representadas, Señor. Y que podamos seguir adelante, perseverar en este camino, porque no hay otro camino, Señor. Y porque nuestro mundo se debate entre la vida y la muerte allá afuera buscando respuestas, cuando la respuesta simplemente está en creer y dejar a un lado nuestros razonamientos y nuestra propia vida, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.